La Organización de Estados Americanos, la OEA, finalmente entró en acción en lo que ocurre en Colombia, pero para ayudar al presidente Iván Duque. Así que la OEA ni ve ni oye lo que el pueblo colombiano está exigiendo. Hay una verdadera intención de ocultar la verdad y hasta el momento lo que se ha informado es que el gobierno de Iván Duque se niega a recibir a una comisión de la propia, ahora sí, facultad que se tiene para que se investigue sobre las violaciones de derechos humanos. Y se trata nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que no hay hasta el momento disposición para que se inicien investigaciones serias de lo que ha estado ocurriendo en este hermano país latinoamericano. Así que quédate a conocer todos los detalles porque la verdad esto está muy interesante. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 25 de mayo del 2021. Iván Duque, el presidente colombiano, ha buscado de todas las maneras posibles tratar de, si bien no solo ocultar, sino también de desvirtuar la realidad de lo que se está viviendo en Colombia. Una realidad social y política que ha llamado poderosamente la atención a nivel internacional. Pero para Iván Duque es cosa menor, lo que importa es mantener el poder a costa de lo que sea. Resulta muy interesante todo lo que se está informando en las últimas horas porque hay una estrategia muy bien planeada para ocultar la verdad. Este acto represivo por parte del gobierno de Iván Duque ha quedado más que claro en todo el mundo, en América Latina. Una acción que surgió del mismo gobierno de Iván Duque, reprimir protestas que eran pacíficas, aunque bueno, ha argumentado que hay grupos ahí subversivos, grupos que conspiran contra su gobierno. Habló ya de factores internos y externos, que hay ahora sí intereses que pretenden destabilizar a su país, Colombia. Pero hay que destacar que esto que se está viviendo en Colombia, eh, a Estados Unidos le hubiese encantado que esto estuviera ocurriendo en Venezuela, pero les falló la estrategia y resulta que es justamente en Colombia este país que sirvió como la base operativa de todas las estrategias para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Se les revirtió, les resultó contraproducente porque ahora es Colombia el país que está en la atención internacional y justamente por acusaciones serias sobre violaciones a los derechos humanos. Y bueno, sobre esto es lo que te quiero destacar el día de hoy. Me parece muy interesante lo que destaca este portal RT Noticias. Las visitas son bienvenidas, pero todavía no. Y aquí viene la pregunta, ¿a qué se refiere esta frase? ¿O por qué se da a conocer esta frase? Y la interrogante nos despeja toda duda. ¿Por qué Colombia no permite la entrada inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y es que desde que comenzaron las protestas, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha alertado sobre los presuntos abusos por parte de los cuerpos de seguridad en la contención de las manifestaciones. Bueno, esta fotografía es más que elocuente. Reunión de la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recientemente designada, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Tuvo que ir hasta allá para tratar de aminorar, para tratar de dar su versión, obviamente toda distorsionada, argumentan algunos analistas políticos de lo que realmente está viviendo Colombia y eso, ese acto represivo que llevaron a cabo los propios cuerpos policíacos y militares. Así que la decisión del gobierno de Colombia de no recibir aún la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido viajar a ese país para constatar la situación de los derechos humanos durante las protestas, ha generado fuertes críticas entre sectores políticos opositores, organizaciones civiles y manifestantes. Vaya que el gobierno de Duque no los quiere recibir, no quiere a ninguna
comisión, a ningún organismo de derechos humanos internacionales. Aún no, y es que han de estar buscando la manera de cómo justificar, qué argumentos dar para dejar ahí, ahora sí que la idea de que se trata meramente de una campaña propagandística negativa, como lo dijo el propio Iván Duque en esa polémica entrevista que dio en inglés y de la que ya te informé. Puedes buscar ese video aquí en este mismo canal. Así que la entrante canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, inició su gestión diplomática, escuche usted, con un viaje a Estados Unidos. Esto resulta muy, muy curioso, no es casual, esta es una estrategia. Se va al anterior canciller que ya no quiere saber nada del gobierno de Iván Duque, entra Marta Lucía Ramírez y lo que hace en su primera acción es ir a Estados Unidos en medio de toda esta crisis social y política que enfrenta nuestro hermano país colombiano. Así que, y aquí está el dato, ¿no? Dice, en medio de los exhortos del gobierno de ese país sobre la actuación de los cuerpos policiales para contener las movilizaciones. Ramírez se reunió en Washington con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar la situación en esta materia, el uso excesivo de la fuerza en las protestas y los actos de violencia registrados. Esto según una publicación del organismo adscrito a la propia Organización de Estados Americanos, OEA. Este encuentro ocurrió después de que el pasado 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera permiso a Bogotá, es decir, al gobierno de Iván Duque, para hacer una visita de trabajo, para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales. La respuesta, escuche usted, llegó casi 10 días después, llegó 10 días después de la solicitud. Y bueno, aquí hay algunas fotografías que publicó el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro. Dice, me reuní con la Colombia, es la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, para dialogar sobre la situación actual de Colombia. Coincidimos en la condena de la violencia, así como en la necesidad de reafirmar los derechos humanos del pueblo colombiano. Y ahí los vemos reunidos, muy alegres, muy contentos. Aquí son las fotografías que el propio Luis Almagro compartió de este pues encuentro. Ahí está esta representante de Iván Duque reunida con el secretario general de la OEA. Muy sonrientes, y la gente diría, ¿de qué se sonríe? ¿Por qué se ríe el secretario general de la OEA, Luis Almagro? ¿Que no sabe lo que está pasando en Colombia? Es la ironía, la ignominia de la falsedad, la doble cara, la doble moral. Colombia está en una situación bien complicada y aquí este sujeto riéndose, Luis Almagro. Hay que recordar lo que provocó en Bolivia con ese golpe de Estado contra Evo Morales. Terrible, terrible la connotación de esta fotografía. Pudo haber aparecido ahí pues más solidario, ¿no? Con las familias incluso que perdieron ahí seres queridos por todas estas manifestaciones que se dan en Colombia. Pero ahí está muy sonriente. Qué terrible, la verdad, ¿eh? Esto no debe de ocurrir. Ahí está, como si no pasara nada en Colombia. ¿Por qué tan sonriente? Esa es la doble moral que mucha gente critica. Y en esta vertiente de la ideología neoliberal, ¿no? Estas son las fotografías que compartió. Ahí están en este diálogo. Obviamente, ¿verdad? Tampoco queremos que aparezcan ahí con un gesto totalmente agrio, pero la diplomacia, la sensibilidad, la solidaridad, la fraternidad, ¿dónde queda? La conciencia de saber que Colombia atraviesa por una situación bien complicada. Y vaya, qué terrible, ¿eh? La vuelvo a ver, no sé qué opinan ustedes, pero de qué se ríe Luis Almagro? ¿Qué no sabe qué está ocurriendo en Colombia? Verdaderamente terrible esta situación. Y bueno, te quiero informar que en este escenario, pues el propio Iván Duque, pues tiene que entrar en acción porque la verdad hay una creciente inconformidad. Hasta el momento no se ha logrado avanzar en ese diálogo que tiene la Comisión del Paro Nacional y
el propio gobierno de Iván Duque. No hay un punto hasta el momento de coincidencia y lo que prevalece todavía es la intención de seguir protestando, de seguir obviamente en esta dinámica de presión al gobierno de Iván Duque. No van a bajar la guardia. Y bueno, te informaba de esta situación, ¿no? Que se dio a raíz de la visita que hizo esta funcionaria de Iván Duque al propio secretario general de la OEA, que eran estas fotografías que ya te compartí. Y bueno, en su estadía en Washington, la canciller colombiana también sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, no solamente con la Comisión, ¿no?, Interamericana de Derechos Humanos. La OEA, pues finalmente es un aliado político. Así es como se considera. Luis Almagro, aliado político de Iván Duque, quien ha manejado con pinzas el tema de la violencia policial en las manifestaciones. En un tuit, el titular del organismo aseveró que dialogó con Ramírez sobre esa situación actual de Colombia y sobre la necesidad de reafirmar los derechos humanos ahí, en el pueblo colombiano. Una vez terminado el encuentro con Almagro, la canciller, escuche usted, dijo a los medios que aunque todas las visitas son bienvenidas, en este momento consideran que todavía no, porque hay que esperar a que los propios organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, acaben de hacer su tarea. Oiga, qué argumento tan nefasto, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede llegar a territorio y empezar a recabar ahí pruebas, información, testimonios de lo ocurrido en Colombia. Pero según Ramírez, cuando se investigue cada uno de los casos y se organice un plan, tanto el secretario de la OEA como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán viajar a Colombia en las próximas semanas. El gobierno tiene la determinación de que ningún caso quede en el aire ni en la impunidad. Y bueno, esta imagen es más que elocuente. Aquí esta imagen dice más que 1000 palabras y prácticamente contradice, ¿no?, este discurso que llevó la canciller colombiana. Aquí está. Esta fotografía es contundente, es una fotografía demoledora de esta política de Iván Duque. Desde que se iniciaron las protestas en Colombia hace casi un mes, Almagro ha pedido que las partes en conflicto se sienten a dialogar. En sus publicaciones en las redes no se ha plegado totalmente a la línea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha condenado los delitos cometidos por los organismos de seguridad, pero también los bloqueos hechos por los manifestantes y la actuación de aquellos que han convertido la protesta en vandalismo con acciones de naturaleza terrorista. Vaya, ahí está, ¿no? El acompañamiento siempre de la OEA a aliados políticos como lo es en este caso Iván Duque. Así que, ¿cuáles son las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Aquí está la respuesta. Casi desde el inicio de las movilizaciones, el órgano perteneciente a la OEA ha manifestado su preocupación por las personas fallecidas, heridas, detenciones arbitrarias y denuncias de violencia sexual en el marco de las protestas, y ha pedido al Estado colombiano, es decir, al gobierno Iván Duque, investigar las denuncias que involucran a los agentes de seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según se refiere, ha recibido denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales, personas desaparecidas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. Aquí está esta frase. Ahí la están leyendo en pantalla. Más que clara, ahora sí que esta frase no puede ser, ¿no? Además, asevera que ha recibido información sobre agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado. Es parte de los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su propuesta de ir a Colombia, que tendrá que ser postergada por un plazo aún desconocido, la hizo tras recibir miles de solicitudes por parte de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas y representantes políticos para llevar a cabo una visita de observación a fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos. Una vez que pueda trasladarse a territorio colombiano, tiene permiso
tiene previsto mantener reuniones con autoridades del Estado, sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros actores relevantes. Y bueno, no todos los encuentros de Ramírez en su primera jornada en Washington han sido distendidos. En un video que se hizo viral en las redes, se aprecia el momento en el que es confrontada por un grupo de manifestantes que le pide explicaciones por los casos de supuestos desaparecidos, le recrimina la actuación de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y le reclama que deje entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país suramericano. Y aquí está, fue el colectivo de abogados, así fue la recepción de la delegación del gobierno en Washington. A través de un Twitter dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya anunció su voluntad de visitar el país. Necesita la anuencia formal del gobierno de Iván Duque. Las lecciones de democracia en el continente no pueden ser solo para Venezuela. Así que Duque acepte visita de Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya. Y aquí está este video. Vamos a ver el video porque se hizo viral. Escuchemos y veamos. El Estado y la mafia en tierra. Los colombianos sabemos Bueno, las desapariciones pero embajador, ¿por qué? Señora Marta Por favor, ¿dónde está nuestra gente, señora Marta Lucía? A ver, ¿dónde están los muchachos? ¿Qué pasa con la gente? Por favor, deja ir. Escuchemos. todos tenemos el mismo interés por el progreso de Colombia dentro de la ley, con respeto por los ciudadanos, respeto por las diferencias, respeto por los derechos humanos. Ese es el compromiso nuestro. Permanentemente tenemos que trabajar para lograr que en nuestro país el respeto sea lo que El amor estamos y el viendo respeto. en este El momento. diálogo horizontal, El diálogo. que se escuchen las generaciones. ¿Por qué no entra la Pero Constitución? ¿cuál respeto con la madre en todas partes? Perdóname, cuando hay protestas, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero cuando las protestas en algunos casos se vuelven violencia, no de los manifestantes, de gente que hace violencia, Sí. el ESMAD que hace en este momento proteger tanto Y las violaciones. pero Claro. Pero porque la gente no puede entrar. Tranquilo, muchachos, déjenla hablar. Vamos. más de 1000 Compartan el video, compartan el video. en Colombia no puede haber No, mira, estamos pidiendo que la CIDH vaya. Yo creo que debe haber un diálogo entre la Esto CIDH. parece el régimen de Maduro. Yo soy Que no dejan entrar a la comisión. Bueno, eso fue parte de lo que se ha estado informando y vaya que no le fue nada bien, ¿no? Pues a esta canciller, o sea, que querían que todo fuera muy color de rosa, como si nada pasara en Colombia, ¿no? Así que eso fue lo que ocurrió, pero no solo estos manifestantes han expresado su rechazo a la postergación de la visita. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, decenas de organismos de defensa de los derechos humanos en Colombia y políticos de distintas tendencias también lo han hecho. Este viaje de Ramírez al país aliado tiene como telón de fondo las declaraciones recientes de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien agradeció el anuncio del gobierno colombiano, el de Iván Duque, de investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y alentó a las autoridades para que sigan trabajando para localizar a todas las personas desaparecidas lo antes posible. El pasado lunes, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó durante el debate parlamentario de moción de censura en su contra que se investiga la desaparición de 129 personas durante las protestas. Distintos colectivos de defensa de los derechos humanos manejan otros números y han alertado sobre 120 desapariciones solamente en la ciudad de Cali, además de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones forzadas y un registro de 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública según la organización no gubernamental Temblores. Frente a la situación de Colombia,
A mediados de mayo, un grupo de 55 congresistas estadounidenses envió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, donde pidió que la fuerza pública pusiera fin a todo uso indebido a la fuerza y que Estados Unidos suspenda la asistencia directa a ese país y la venta de armas y equipamiento al ESMAD. Así está este panorama. Es una muy buena referencia informativa que nos da Natalie Gómez y vaya que tenemos ahora entonces sí el contexto de lo que está ocurriendo ahí en nuestro hermano país latinoamericano. Y bueno, quiero terminar con esto. Duque viajará al Valle del Cauca para tratar de reactivar la actividad económica en la principal terminal marítima de Colombia. El puerto de Buenaventura se encuentra paralizado desde principios de mayo en medio de los bloqueos generados por el paro nacional y la carga que ingresa por el Pacífico no ha podido ser despachada. De esta manera, pues Iván Duque dice que va a viajar hasta ese lugar en el sureste del país para intentar reactivar la actividad económica en ese puerto, considerada como la principal terminal marítima de la nación suramericana. Según detalló Radio Nacional de Colombia, Duque hablará con las autoridades locales y sectores gremiales para atender la crítica situación portuaria y tratar de llegar a acuerdos que permitan poner fin a los bloqueos con el propósito de descongestionar la carga que ha ingresado por el Pacífico y que no ha podido ser despachada. Medios locales indican que diferentes sectores económicos del país han llamado la atención sobre la crisis que se genera al comercio exterior y la actividad portuaria, que estaría a punto de colapsar al tener una ocupación del casi 100%. Además de la situación en el puerto, uno de los 10 más importantes de Latinoamérica, se reporta escasez de alimentos en la región atribuida a los bloqueos de calle que ejecutan manifestantes en medio de las protestas contra el gobierno de Duque, aunque también se ha acordado corredores humanitarios para la distribución de rubros de primera necesidad. Así está este tema. Este puerto, hay que destacar esto, se encuentra a orillas de la bahía de Buenaventura en el Océano Pacífico. Los principales productos que ingresan son maíz, trigo, soya, fertilizantes, insumos para el sector farmacéutico, manufacturero, alimentos, tecnología y dotación de equipos. Además, también se realizan exportaciones de café y azúcar. Así es como está este asunto. La crisis en la terminal se habría complicado también por la polémica salida del entonces director general marítimo del puerto, Juan Francisco Herrera, quien renunció, según dijo él mismo, por una orden del presidente Duque, luego que decidiera emitir una alerta que habría ahuyentado a varias navieras. Así está este panorama tan interesante que se está dando en el contexto de la intervención ya de la propia OEA en el asunto de Colombia, pero para muchos ni ve ni oye, únicamente se trata de ayudar a su aliado político, Iván Duque. Así está este panorama. Ojalá nos puedas dar tu punto de vista. Recuerda que para nosotros tu opinión siempre será relevante. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.